Bueno, por ahora está la gente de mi curso, las chicas de mi curso, o sea que de nuestro seminario, de manera que no hace falta una presentación especial porque ya saben de quién se trata, Pablo Fidalgo. Con Pablo hemos pensado, porque a él le gusta así, que comience leyendo unos poemas. Creo que va a ser muy bonito escucharlo leer. Ustedes han leído y han analizado algunos con Graciela, pero lo interesante es escuchárselos a él. Así que nada, vale. Aquí estamos. Voy a... Bueno. Pues nada, buenas tardes. Muchas gracias por estar y por todo lo que Mabel me ha contado que habéis trabajado. Para mí es como muy impresionante y muy bonito saber que, bueno, que ya conocéis esto que voy a leer. Y bueno, en realidad sí, no solo estáis la mayoría pero también han venido dos amigos, sí. que no conocen tanto mis textos y bueno, yo creo que son textos que dichos tienen otro lugar distinto, ¿no? Ni mejor ni peor, evidentemente. Entonces, bueno, os voy a leer como, no sé, 12, 15 poemas y luego charlamos, si os parece. ¿Está bien así? ¿O queréis empezar a charlar ya? Está bien. Os leo primero 3 de la educación física, que es mi primer libro. Este no lo conocéis. Este no lo no tenemos. Lo tenemos okay. También. Listo. Pero no lo hemos puesto en el programa. Vale. Vale, os leo 2 de la educación y luego unos 10 de Romeo y Julieta. Porque siempre llegamos a la noche desde días distintos, porque hemos encendido la luz, porque siempre hemos vivido en la fría habitación del hijo único, porque si tu época se ha detenido piensas que es por ti, porque nunca aprendimos a ir a dormir sin que pareciera un fracaso, porque sabíamos la fuerza que teníamos y nunca nos creímos que nadie estuviese cansado, porque en el juego de nuestra juventud el que antes se duerme lo pierde todo, porque nunca supimos exactamente de qué habitación venía el dolor, porque llegamos a las estrellas desde cielos distintos. Nunca más volverás a amar como el día que yo te desnudé, nunca olerás tan bien como en el poema que te escribí. Nos elegimos como la más frágil entre todas las cosas frágiles. Elegimos la forma más lenta de volver a casa, pero ya estamos cerca. Cuando pienso en ellas, no pienso en un secreto que hay que guardar. Pienso en hablar y hablar cada vez más alto y en elevarnos y en caer juntos 1000 veces. Cuando pienso en ellas, pienso en niños y pienso en el día en que la renuncia acabe. No pienso que algún día todo será distinto. Pienso en días en que nuestras vidas estuvieron llenas, no recuerdo cuándo. Estábamos llenos unos de otros y los días pasaban y de la otra habitación llegaba música y nunca nos agotábamos. Siempre viví en la calle, siempre vine desde otro lugar con algo nuevo y pienso en el día en que por fin entendí nuestra vida juntos, sabiendo que me esperabais y di gracias por habernos encontrado. Pienso en cómo llegué al amanecer, cómo bajé las persianas para que siguierais durmiendo, cómo me acosté a vuestro lado y os dije en voz baja, vengo de los campos y del mar, acabo de comprenderos, seguid durmiendo, aunque sea de día, no despertéis ahora. Pienso en cómo corrí hasta la casa y os vi dormir, y yo sonreía, susurraba, acabo de comprenderlo, acabo de comprenderlo. Yo tenía 2 vidas, una era una pequeña verdad, la otra era una verdad absoluta. ¿Cuál crees que elegí? Sé que en mi casa la pureza es volver lleno de sangre. Tú me limpias la sangre porque crees saber de quién es. Ese es el primer poema de Romeo y Julieta, ya sabéis. ¿Sabes cuánto se tarda en decir soy un hombre y cuánto en decir no soy un hombre? Sin esta destrucción
encontrara una sala con luz, te avisaría para que leyeras conmigo, te avisaría si viniera una ola que lo llenase todo. Si encontrara una forma de sentir piedad que no causara dolor, te avisaría. Si pudiéramos curar a los enfermos y tener un oficio, te avisaría. Si nos mirasen mucho, nos prohibieran la entrada, te avisaría. Si viera una sala y estuviera llena de bailarinas y se estuviera acabando el mundo, yo entraría a bailar y no sé, no creo que me acordase de ti. Amaría a quien estuviera bailando, me inventaría la vida otra vez como creo que lo debiste hacer tú. Te avisaría después, pero sería tarde, te lo habrías perdido todo. Si he visto esa sala y no te lo he dicho, es porque el mundo que iba a acabarse no acabó, porque es lento, porque no escucha, porque también está esperando que lo avisen, porque allí donde ha existido un baile verdadero, todo queda en movimiento durante un siglo. No te desesperes, no tengas prisa, la luz llenará las salas. Si todo está bien iluminado, no hará falta que nadie resplandezca. Dejemos que las cosas ocurran esta vez de verdad, no nos perdamos otra vez en el viaje de lo grande a lo pequeño. Llegarás a Torino en avión atravesando los Alpes, prende el pullman, baja en la estación de Porta Susa, camina a San Donato y al pasar el cine Roma Blé, gira a la derecha, no saldrá a encontrarte. Será de noche, poco después tu cara será iluminada por la luz naranja de la parada del tranvía. Livorno, una ciudad bien iluminada por la noche nos conducirá a la revolución. De momento es la felicidad. Japón, la terra torna ancora a tremare y siento que ha sido el comunismo, su éxito y su fracaso, la idea del comunismo, lo que permite que nos encontremos año tras año en ciudades tan lejanas, en poemas tan distintos. Un poco más y estarás conmigo, si consigues orientarte solo con mis palabras, sin otros mapas ni otros libros, tu mente se irá reparando y llegarás curada. Creo que me has descubierto. Palabra por palabra recordamos la lengua en la que crecimos y aún pienso que uno de los dos morirá joven. Nos hemos quedado en Europa definitivamente y eso es lo que distingue nuestro odio del odio de los demás. Si me he tomado el tiempo de explicarte todo esto, es para que entiendas que sé llegar a cualquier sitio y que, como tú dijiste un día, la geografía me salvó. Sigue un poco más y estarás en casa. Por la mañana abrirás la ventana y verás la nieve sobre la que hoy volaste. Hemos vivido mucho tiempo solos. La casa es pequeña. Nos costará aprender a movernos sin molestarnos, pero eso será parte del camino de vuelta. Mi abuelo nunca tuvo amigos, pasó la dictadura en silencio y nunca nos enseñó a hablar ni a escuchar. La casa es la obra maestra que nos oculta de la dictadura. Nuestra familia nunca supo cómo pasar la tarde y por eso fue a jugar a cuartos oscuros y se arruinó. Me fui a estudiar teatro y pensasteis que un día volvería para dirigir todo esto, pero cuando regresé ya no deseaba hacer avanzar la acción, ya no creía en la historia ni en el teatro. Mi abuelo no se enteró de la guerra, mi abuela se enteró por los dos. Yo también quiero saber cuál fue el momento en que nos quedamos fuera. Por mi forma de coger los objetos, sabes que estoy arruinado. El amor por el teatro se me ha muerto en mitad de la vida. No sabemos qué es lo que hemos vendido. Solo tenemos que estar en casa, abrir la puerta y dejar que se lo lleven todo. Amamos las casas llenas hasta arriba o vacías totalmente. No soportamos las mentes sanas. Sentía vergüenza de mis padres por tener que explicar su separación sin poder explicar antes su amor. Mis padres viven juntos sus primeros años sin que sus familias lleguen a enterarse. Todos sus amigos guardan el secreto. Yo transformo su necesidad de silencio en un primer amor por las mentiras. Mis padres buscaron un lugar en la playa donde poder protegerme de la historia. Muchos años después volví a esa playa. Cada día una mujer distinta me preguntaba: «¿E ti de quién es fillo? ¿Y tú de quién eres hijo?». Mis padres, Romeo y Julieta. Después de todo, ¿quién recuerda un conflicto entre dos familias en esta absurda tierra, en esa absurda época?
Madre, creíamos que todos estos años sin él eran tiempo perdido, y cuando finalmente fui a conocerlo, supe que era tiempo ganado al dolor. Soy hijo de los que se bañaban desnudos, pero nunca perdieron la vergüenza. Mi declaración de amor fue desnudarme en la calle y volver a vestirme sin explicar nada más. Y leo ya para acabar los dos últimos del libro. He descrito mi muerte cada día porque no tengo los papeles de lo que soy. He distraído a todos mientras imaginaba una infancia verdadera. ¿Cuántos seres agredidos quedan ahora, totalmente inservibles para el lenguaje por culpa del silencio de los demás? Siempre hubo un pasado demasiado grande en todo lo que hice con inocencia. Sé cuánto me ha costado llegar a la palabra y solo yo puedo celebrarlo como se merece. Todo quedó inservible, pero nada fue inútil. He visto luces al otro lado del río desde que nací y es allí donde mi mente queda representada. Porque pensé que se podría llegar nadando y nunca he muerto aún en ese intento. Somos insomnes, pero sigo el viaje solo. No se ha apagado la luz en nuestra ventana y los barcos no se llevaron nuestro amor. Hemos pasado nuestra juventud engañados, pensando que dormirnos era cuestión de tiempo, pero nuestra vida en la piedad se ha terminado. Solo conocí el río en el momento en que sus aguas se juntan con el mar. El estado salvaje de un hijo no se puede medir con su madre al lado. Y el último poema, para los que no los conocéis, es la descripción de una fotografía que cierra el libro, que es una fotografía de familia de mis padres y yo. Si ves la fotografía, tengo la boca abierta y ese gesto anticipa mi vida. El gesto que estoy haciendo con el pie todavía lo hago hoy. Nunca he aprendido a pisar bien, nunca he aprendido a respirar bien. Nosotros somos inevitablemente la Virgen y la piedad, la cruz y el llanto, parte de un sacrificio que empezó antes de nosotros y no acabará, un ejército abstracto para una guerra concreta. Antes de saber cuál es mi lengua materna, he de hacer aún muchas preguntas. Tuvimos la salud de los hijos únicos y fuimos por un momento inmortales. Padres, ¿por qué permitisteis que me vieran así? Yo os pido perdón después de tantos años por no haber sido capaz de cerrar la boca. Miramos al objetivo diciendo que aún no estamos agotados, que no seremos solo esta imagen, que cada uno de nosotros tres está destinado a vivir otro gran amor. Otro gran poema de amor. Gracias. Gracias, bueno, Pablo. luego. Gracias. La verdad que es cierto, los poemas leídos lees muy bien y los poemas leídos tienen otro encanto, ¿no? Hay como una melodía que da la oralidad, la voz, Claro. que no la encontramos en el libro, ¿no? Que nosotros hablamos y la analizamos y la buscamos, pero no está hasta que no los escuchamos. No sé si alguien quiere... Hay una relación estrecha entre la obra de teatro que hemos trabajado y Romeo y Julieta. Sí, sí. Sí, lo cuento así un poco por encima. Sí. Nada, en realidad yo estuve escribiendo bastante sobre mi familia desde muy temprano, desde adolescente en realidad, como en ese paisaje y quizá no tan directamente, o sea, esto es quizá un trabajo de 3 años o 4 años, ¿no? Y nada, cuando estaba terminando este libro, pues apareció la posibilidad de hacer una pieza en solitario, tuve una invitación del Museo de Vigo y eso es importante porque, bueno, es un espacio muy cargado de significado en la ciudad y fue la cárcel en la Guerra Civil Española y Estado Salvaje tiene algo que ver con la Guerra Civil. Y entonces, bueno, cuando acabé este libro quería seguir un poco investigando la historia de mi familia. Un día le pregunté a mi abuela si le gustaría hacer una pieza, si le apetecía hacer una pieza conmigo y más o menos aceptó. Y bueno, a partir de ahí decidí cómo hacer una segunda, no sé si una segunda parte, es otro tipo de trabajo, ¿no? Pero bueno, aprovechando su presencia en escena, continuar el trabajo familiar que, si todo va bien, va a continuar.
porque hay mucho que contar, mucho que... O sea, digamos que la historia de España, así en términos muy generales, la historia de las familias, la historia de la gente normal, de la gente común, para mí está como marcada por el miedo y por el silencio, y por el desconocimiento, y por el no preguntar. Y a los que preguntaban nunca se les ha respondido, seguramente. Y hay un problema generacional ya de mis abuelos, a la generación de mis padres, muy grande, y nosotros como que yo creo que tenemos un poco la misión inevitable de volver ahí y aprovechar que nuestros abuelos, si es que todavía viven, no sé, yo tengo la suerte de que viven. También tengo la dificultad de que no es fácil que hablen, pero bueno. Ay, yo cuando leíamos Estado Salvaje, les decía a las chicas que me traía a la memoria aquello de Benjamin, que la generación de los nietos es la que vuelve a poner blanco sobre negro, ¿no? Que hay una generación que queda enmudecida verdaderamente en un silencio total, y son los nietos. Y creo que es un poco lo que está pasando, ¿no? En tu caso, evidentemente sos el nieto. Pienso en Laila Ripoll, de quien hemos hablado también, que es nieta, en fin, como una necesidad de que a una segunda generación después surja. Y cuando vos decías de completar la historia de Romeo y Julieta, era completarla hacia atrás. Sí, por supuesto. ¿Verdad? ¿No es cierto? Claro, sí. Ir al comienzo. Sí, totalmente. Sí. No voy a hablar más. Sí, tampoco pienso... Sí, para mí es ir hacia atrás. La tercera parte de todo este trabajo es ir aún más atrás, a un tío de mi abuelo. Por lo que me has contado, sí. Sí, no sé, hasta que haya información, ¿no? Hasta que se sepa, porque, bueno, para mí es como no sé, como haber encontrado un poco una misión y un camino a seguir en un momento también muy importante para mí, después de trabajar durante 10 años con una compañía en un tipo de trabajo muy distinto. En realidad yo siempre había querido hacer un tipo de trabajo como este, siempre había presionado para, trabajar una puesta en escena muy sencilla, con mucha fuerza para el texto y para la idea del documento y de la reconstrucción de la historia, y era como algo que arrastré durante mucho tiempo hasta que al final pude hacerlo, en realidad. Pablo, una pregunta que vincula también Estado Salvaje, o al menos lo que hemos leído de ese texto, y tu poesía, que es precisamente la relación que queda planteada entre grito, grandes palabras, poesía. ¿Se entiende? Sí, pero si me haces la pregunta así un poco... Que lo ¿Cómo no? plantea en el prólogo también. Está en el prólogo, ¿no es cierto? Sí. Esa, no te dejes ganar, voy a citarlo de manera no literal, por lo tanto inventando un poco, nada. Pero bueno, no te dejes ganar por el grito. La poesía como la antítesis del grito, y a la vez esa referencia continua a las grandes palabras, que quisiera saber el alcance que le das. Sí. Sí. A lo mejor es una pregunta muy tonta, suprímila. No estoy seguro de entenderla, pero no lo sé. Pero no sí, importa, o sea, sí, dime. Sí, creo que... a ver, yo lo tengo acá, la cita. Ok. Ok, Ok, vale. Esto es hablas del prólogo de Estado Salvaje. Sí. Ok, en realidad sí. Vale. Quizás se han usado en este texto grandes palabras. Sí. Creo. Bueno, claro. Creo que no hay que renunciar a las grandes palabras, que no pueden ser patrimonio
exclusivo de poderes económicos. Vale, vale. Ya, está todo claro. Gracias. ¿Sabes qué pasa? Esto era lo que yo le envié a Mabel no ha sido el texto definitivo del prólogo. Claro, hemos estado trabajando con un material súper frágil en realidad y que, por ejemplo, esa parte yo creo que no está. Ah, ya. Sí. Bueno. Sí. Pero bueno, de todas maneras pero estaba, aún así te puedo claro, responder. Es lo claro. que yo en algún momento del análisis les dije, esto es un original que me mandó y que puede tener algún cambio. Pero claro, y con grandes palabras se refería a las palabras del prólogo en concreto. Claro. Y es un prólogo que tiene que ver, no sé, a lo mejor lo explico esto, no sé hasta qué punto lo sabéis, pero esta invitación que tuve del Museo de Vigo era a hacer en ese museo, que fue la cárcel de la ciudad, que está en el centro de la ciudad y que es un lugar que todo el mundo recuerda. Bueno, en el prólogo cuento un detalle, ¿no? Yo estaba ensayando con mi abuela o Estado Salvaje. A lo mejor os cuento cosas que ya sabéis, pero como hay gente que no las sabe... Sí, está bien. Yo estaba ensayando esta pieza hace exactamente un año. Y entonces un día mi abuelo con una de mis tías nos estaba esperando fuera y nos vio salir del museo y nos dijo: ¿qué hacéis ahí en la cárcel? ¿A quién fuisteis a visitar? Una cárcel que no existe hace 50, 40 años, ¿no? Bueno, para mí eso fue muy impresionante, era como unas ganas de llorar. Tengo una pregunta, sí. ¿Tu abuelo está lúcido? Sí, más o menos. Sí. Una lucidez, claro. una lucidez relativa, sí. No, para mí es muy importante, Pero, ha visto la obra, sí. Por ahí después no recuerda, pero identifica las películas. Bueno, sabéis que toda la primera parte de la pieza está hecha, es su biografía a través de películas en Super 8 que él grabó. Y sí lo identifica, sabe, la ha visto dos sabe veces. De qué se trata. Quiero decir que ese edificio es la cárcel para él. Sí, totalmente. Y nada, para acabar, este prólogo se refería también a todo el ciclo. Yo invité después a varias compañías, varios artistas de la escena de España, de Portugal y una compañía de México a hacer trabajos más o menos sobre la misma materia, sobre la memoria familiar. Entonces, bueno, este prólogo también se refería un poco a todo el ciclo, a la idea de haber hecho eso ahí, que en realidad es una cosa para mí muy importante porque es el proceso en que estamos allá de que la escena y que la acción entre en el museo, que es algo bastante lento en realidad y que a la gente le cuesta mucho entender. Y para mí es como casi un lugar natural y para esta obra es el lugar perfecto, ¿no? La idea de la sala de exposición y del museo. Yo cuando he leído tu obra, o cuando he leído el prólogo, me he acordado, guardando las distancias después de todo lo que hablamos esta mañana, de un teatro y otro teatro, ¿no? Pero del álbum familiar de Alonso de Santos. Ajá. Sí. Que, claro, en otra estructura, no recuerdo en el teatro español actual, algo que tenga esa intención, ¿no? De contar la historia familiar. Lo tuyo ya supone una ruptura en la forma mucho más grande, porque Alonso de Santos sigue trabajando de algún modo con la ficción. Sí. ¿Qué es lo que no quieres hacer vos? Sí. No, por ejemplo, ahora Ana Zamora acaba de estrenar. Ana Zamora es una directora así, tendrá 10, 12 años más que yo. Es bastante conocida allí y acaba de hacer precisamente un trabajo sobre su abuela, que también creo que fue... la cita Liz Perales, ¿no? Sí, pero es un trabajo, sí, claro, desde la ficción y tal, y que yo no he podido ver, pero bueno, en todo caso, sí, digamos, mi referencia, por ejemplo, bueno, siempre vamos casi a los dos mismos nombres, que son... Mi tradición, digamos, del teatro español es Angélica Lidl y Rodrigo García. Y Angélica, por ejemplo, sí ha trabajado mucho, no ha dedicado una obra entera a su familia, pero digamos que en todas sus obras se acuerda de su familia. Y Rodrigo, en buena medida también. Ya que estás en eso, tanto al teatro de Angélica Lidl como al de Rodrigo García, más especialmente el de Rodrigo, se lo ha estudiado como teatro postdramático. ¿Vos qué opinas de este
Sí. de este rótulo. Sí, pues en realidad todavía lo estoy pensando, lo que es el teatro No, postdramático, me pasa a mí también, por eso te porque pregunto. en realidad se acaba de traducir el libro al castellano y yo no lo había leído en alemán ni había leído la traducción inglesa. Entonces es como que lo acabo de leer y ni lo he acabado. Pero bueno, supongo que son... No lo sé. O sea, este tipo ha hecho como ese movimiento que siempre se hacen esos movimientos para hacer etiquetas y englobar a la gente. Exacto. Y de alguna forma se le quita su potencia y su especificidad, sí, con todo ese tipo de etiquetas, y a mí, claro, eso no me gusta. Es como lo de las generaciones en la poesía, ¿no? O sea, no sé, para mí mi poeta, digamos, como casi referencia moral en España, por decirlo de alguna manera, que es José Ángel Valente, bueno, él se oponía todo el rato a toda esa idea de generación y a toda marca que implica una reducción siempre de la obra. Pero bueno, también es verdad que ese libro lo que señala es un cambio en una manera de hacer teatro muy claro y bueno, y se posiciona o digamos que defiende una manera de hacer, pues eso, desde la escena y no tanto desde la literatura dramática, aunque para mí es maravilloso poder hacer literatura escribiendo en la escena. Bueno, esa idea, ¿no? Opino lo mismo que vos con respecto a los rótulos. Claro. De todas maneras importa señalar esas nuevas formas. Sin duda. ¿No? Sí. Esas nuevas maneras, el trabajar con el cotidiano. Sí. Y escribir la historia también de todo ese movimiento. También José Antonio Sánchez ha escrito varios libros muy interesantes sobre eso y además más volcados a mí me interesa mucho José Antonio Sánchez. Claro, tiene un libro sobre la realidad prácticas de lo real, las prácticas de lo real, que es muy bueno. Y además muy vinculado a todo el trabajo de América Latina, que para mí es capital a la historia, para entender eso. O sea, quizá el problema de Lehmann y del teatro postdramático es que está abordado bastante, ¿no? desde una perspectiva europea o americana. Sí, creo que han sido más papistas que el Papa, porque claro. Lehmann, yo he leído, tampoco he leído el libro, pero he leído entrevistas que le hicieron en Buenos Aires y parecen mucho más suaves en su concepción de lo que, bueno, la gente quiere ser más papista que el Papa y entonces a lo mejor han ido un poco más allá con el rótulo de postdramático. Sí. Pero en términos generales, el teatro que vos propones se instalaría dentro, en un panorama grande, dentro de esa necesidad de representar la vida, la historia. Sí, incluso presentar la vida, ¿no? Presentarla, porque lo dejas de lado la ficción. De alguna manera, sí. Sí, pero sí. Bueno, no vamos a seguir hablando porque después entramos en terrenos teatrales que no vienen al caso para el seminario. De alusiones, se nos va la conversación a otro lado y entonces yo quiero que nos centremos en la obra y en las cuestiones que les interesa indagar o preguntar, porque nos ha sorprendido el texto, ¿no? A ver. Dime. Una de las cuestiones que se nos vino cuando empezamos a leer tu obra dramática fue lo paradójico del título que tiene, lo de la autobiografía de mi generación, que no era paradójico lo de autobiografía y generación. Si nos puedes explicar el título, ¿qué tiene de simbólico eso? Sí, bueno, pues ya con todo el trabajo que habíamos hecho con la compañía, claro, es que hablo de cosas un poco vagas, ¿no? Pero hay algunos vídeos también que podéis consultar en YouTube. Con La Tristura habíamos hecho un trabajo de tanto a nivel... o sea, para mí es muy importante que las obras no sean solo obras. Habíamos hecho un trabajo de intentar encontrar qué era lo que definía a nuestra generación, que bajo mi punto de vista en Europa es pues el desastre, o sea, la falta de ideas, la falta de vida, la incapacidad para vivir cosas reales, para sufrir, la incapacidad general, o sea,
generación completamente dormida. Bueno, últimamente ha habido así alguna cosa que parece que esto cambia, pero bueno, no sé si es importante todavía. Entonces, eso, habíamos hecho un trabajo también de colaborar con otra gente. O Estado Salvaje se presenta en un ciclo que también incorpora a otros creadores, también jóvenes que trabajan sobre esta materia. Entonces, el título va un poco por ahí. El ciclo se tituló Material Memoria, que es un libro, es la segunda parte de la obra completa de Valente, precisamente, y luego pensaba que ese título no podía servir para el libro y no sé, y también esa fractura, ¿no?, de autobiografía de mi generación, cuando la estoy escribiendo yo, me parecía que tenía sentido ponerse en ese lugar un poco de hablar por todos, pero también siempre desde la total humildad, no sé, pero proponiendo unos actos, unas formas de vida que creo que a todos mis compañeros de generación les vendría bastante bien. O sea, una forma de hacer, una forma de trabajo, no sé. Por ahí el título a lo mejor es un poco, no sé, desafiante para alguna gente allí. Aquí no lo creo. No, para nada. Además es un título interesante. Sí. Analizamos ese... Claro, sí. Ese desajuste semántico, ¿no? Claro. Pero además queda muy bien. Claro. Creo que el libro lo responde. Sí. En general, porque además en el libro incluyes, aunque yo no les he dado todo el material, nada más que Estado Salvaje, incluyes algunos textos de amigos, ¿no? De gente de tu generación. Sí, bueno, sí. Incluyo otras dos pequeñas piezas que hice en este ciclo, 2 colaboraciones y luego unos ensayos sobre Estado Salvaje y sobre el ciclo. Los ensayos de Eduardo Pérez Yacilla, claro, que está muy bien, a mí claro, me resulta muy interesante. Pérez Yacilla es muy lúcido, sí, siempre, ¿no? En sus lecturas. Sí, menos mal que existe él, porque no hay mucha gente, no hay muchos críticos. Bueno, Eduardo es crítico, profesor y también es programador de la Feria de Madrid. Universidad Carlos III, sí. Es una de las pocas personas, creo yo, que realmente se implica con este tipo de trabajo. De hecho, viajó de Madrid a Vigo solo para ver la obra. Para ver la obra. Sí, fue muy bien. Bueno, me parece muy bien porque además es un crítico ortodoxo también, digamos, dentro del otro... Sí, es una persona que como que ha hecho toda la evolución desde... y que está apoyando desde la Universidad Carlos III toda la nueva producción dramática, porque le he visto un par de prólogos o trabajos sobre Laila Ripoll, por ejemplo, y sobre otros autores más jóvenes todavía. Me ha interesado esto, ¿no? Que trabajara sobre tu obra y también sobre la de los otros. Hay algo que a mí que nos preguntábamos en la clase y que yo les decía, bueno, no sé, en cuanto a la estructura de tu obra, o Estado Salvaje, la pronunciación, ¿no? Sí. Es un texto autónomo en sí mismo, compuesto por la biografía de tu abuelo y la de tu abuela. Eso cierra. Sí. ¿Y qué hacen a esta hora los coroneles? Es otro texto. Oh, muy bien, claro. Es otro texto. Sí. Pero dentro del ciclo, sí. Yo sé que es un lío y por eso escribí el prólogo, que en mi vida hubiera pensado escribir un prólogo, nunca lo he hecho, para aclarar un poco. Y en esa versión creo que no está muy aclarado. Ahora creo que está mejor. No, bueno, sí, porque nos hemos planteado, ¿recuerdan que en una clase yo misma les decía, les voy a decir la estructura del libro, pero no estoy segura de que sea así porque esto es como, como yo la he entendido, ¿no? Y no, creo que leyéndolo, aunque a las chicas solamente les he dado la primera parte, desde luego he interpretado que qué hacen a esta hora los coroneles es otra obra, desde luego. ¿Que ha sido representada? Sí, se presentó en Vigo solamente, fue para 2 días.
Claro. Sí, es una especie de conferencia, sí, un poco con el tema de estado salvaje, seguir encontrando un poco los... Bueno, tiene que ver también con mi viaje a Portugal, con mi manera de salir de España, de dejar de trabajar en Madrid. También, bueno, todo este trabajo viene de haber un poco salido de Madrid, haber viajado. Antes te contaba que para mí hay como bastante influencia de toda la idea del biodrama, del teatro argentino, de mi encuentro con Vivi Telas, con Lola Arias, etcétera. Bueno, no sé, es importante quizá decir eso, ¿no? Decilo, claro, sí. No hay, o sea, este tipo de trabajo, creo yo, desde este lugar de que yo llamaría, bueno, un poco encarnar la historia, ¿no? No se ha hecho allí, o sea, se ha trabajado muchísimo sobre la guerra civil, sobre la dictadura quizá menos, pero siempre desde el lugar de la ficción, del cine, de las novelas de Almudena Grandes, pero yo me pregunto mucho qué imagen devuelve todo eso, ¿no? O sea, si realmente sirve. O sea, siempre se plantea todo en términos eso, de vencedores, de perdedores, de cómo se trae esto ahora, pero en realidad yo creo que lo importante, para mí por lo menos, es saber cómo se posicionó en ese momento. En este caso yo me pregunto, claro, por mi familia, pero mucha gente se siente totalmente identificada, cómo se posicionaba la gente que no estaba ni en un bando ni en otro, o que si estuvo en un bando fue obligada a callarse o a exiliarse o a lo que fuera. O sea, cómo vivió la gente común el día a día durante 36 años de dictadura. Y esto para mí es la clave. Y creo que eso no está hablado. No sé. No está hablado sin ficción. ¿Graciela? Eso es. Ah. No, yo te quería preguntar, bueno, a mí lo que me pasó particularmente cuando leí la obra dramática tiene que ver con las lecturas propias y con la experiencia más cercana, ¿no? A pesar de que está muy bien situado, como vos decías, en la guerra civil específicamente, creo que tiene algo general con respecto a la vivencia y la experiencia del hecho traumático. Y como lo más cercano es la dictadura para nosotros en nuestro país, me gustaría saber si vos conoces la situación acá en cómo se trabaja la memoria en relación a la historia, las experiencias acá en Argentina y la comparación con España, porque yo no conozco mucho la situación en España, cómo viven las personas hoy, por ejemplo, en comparación con la situación en Argentina. Pues sí, precisamente eso es lo que más me interesa. O sea, y yo creo que la idea, o sea, el biodrama también está en relación con eso. O sea, aquí ha habido un trabajo desde, no sé, desde los 90 o quizá antes, o sea, de reparación. No ha habido una amnistía, no se ha dejado pasar. O sea, yo vengo, abro el página 12 y me encuentro siempre, bueno, pues noticias, los homenajes, ¿no? Algunos impresionantes realmente. Bueno, eso es impensable allá. No existe eso. Y no sé, ¿qué te puedo decir? Han pasado 70 y tantos años de la guerra civil, o sea, claro, está todo roto, está todo por rehacer. No sé, también me pregunto a veces, ahora que estoy ya también trabajando sobre la historia de un tío de mi abuelo que estuvo preso en Vigo y que luego se exilió aquí en Argentina, me pregunto también ¿cómo es la influencia de los republicanos españoles y si realmente en vuestra manera de después reparar la dictadura, si algo de la herencia republicana no estuvo ahí presente a la hora de decir, bueno, no vamos a hacer lo mismo que en España, vamos, o sea, eso solo lleva al desastre, ¿no? Entonces, no lo sé. Es una pregunta que me hago, ¿no? Pero me imagino que sí, ¿no? Que los republicanos acá también hicieron su labor, ¿no? Quizá más en México que acá, porque quizá los más interesantes fueron allí, ¿no? Pero desde luego que aquí hubo... fue digamos, la recuperación de la democracia del 84 y la presidencia del doctor Alfonsín pusieron mucho de suyo para que esto se revisara. Y desde luego que se lo hizo, en ese momento apareció ya el libro Nunca Más. Claro.
en aquella comisión que Claro. coordinó Ernesto Sábato. Claro. Ahora, lo que yo veo es que, es verdad, ustedes tal vez no han tenido desde el punto de vista oficial, ni como pueblo, una voluntad reparadora, pero el arte, concretamente el teatro, la novela, el cine, digamos el arte de representación, la fotografía, lo ha manifestado. Y me animaría a decir que no pasó tanto en Argentina, del modo como ha pasado ahí. Porque piensa, por ejemplo, el teatro argentino podrá tener alguna otra obra, pero no la producción que tienen ustedes sobre el tema, más allá de las diferencias que haya con lo tuyo. Quiero decir que esa cantidad de títulos, aunque sean ficcionales, han abordado el tema, y en nuestro caso no. ¿No? Son modos, ¿no? Formas Sí. diferentes. Sí, no lo sé. Para mí el trabajo de esta gente sí que está atravesado de alguna manera por, o sea, bueno, solo pensar en mi vida después, ¿no? De Lola Arias, o sea, tú preguntabas, Claro. no sé. Bueno, de esta gente, Vivi Telas, Sí, claro. Y Lola Arias, que son actrices, directoras, escritoras de una forma que ha tenido mucho arraigo en el teatro argentino en los últimos años, que se llama el biodrama, y que acá en Córdoba también se hizo, pero no con acento histórico ni atravesado por eso, sino en cuestiones muy personales. Por ejemplo, el caso de un actor, de una actriz que es travesti, y sintió la necesidad de contar en su obra. Fue el caso más elocuente, no sé si lo han visto, lo de Camila Sosa Villada, ¿no? Que inclusive que tomó textos de Lorca para trabajar su propia situación y contar su historia personal. Fue muy elocuente el trabajo, que además fue un trabajo final de la Escuela de Teatro de la universidad, que luego ella lo presentó a público, con el que ha tenido mucho éxito, ya te digo, hasta llegar a un premio. Pero no con un uso, siempre hay un uso político de la representación o de la presentación, pero no político en el sentido del abordaje de la historia familiar o de la situación familiar atravesada por la historia, aunque se pudiera leer. Claro, no sé, también me pregunto que quizá cuando el trabajo se hace a nivel, en la vida real, a nivel, o sea, lo hacen las personas en el día a día, bueno, quizá no es tan importante que luego eso tenga una repercusión directa en el arte, ¿no? O sea, quiero decir, la tiene, y para mí está presente en algunos trabajos que conozco. Claro, tampoco conozco tan bien el teatro argentino porque no llega tanto allá, pero y siempre llegan casi los mismos, chao. Claro, sí. Lo que pero, hablamos, sí. Del mismo modo que el teatro español tampoco llega Claro, acá, claro, lamentablemente, ¿no? claro. Pero en ese sentido, Pablo, lo que quería decirte es que me parece que tu enfoque, tu orientación, tu punto de vista, tu perspectiva para el trabajo es realmente novedosa y verdaderamente original, en tanto y en cuanto la historia de tu familia, como la de muchas otras, no porque tu familia sea una familia especial, sino porque vos a esto lo has advertido, pasa a ser un referente clarísimo de la historia de España. Sí. Vos mismo lo dices, no sé si aquí en la entrevista o dónde, porque he leído tanto sobre él, o si me lo has dicho, que claro, tu abuela fue una mujer que vivió la guerra, la posguerra, la transición y la democracia en todo caso, ¿no? Sí, sea que la falsa democracia, dice en el texto, ¿no? Bueno, es una manera de decirlo. manera de decir. Sí. Sí, no sé, hace poco en Madrid una chica me decía, bueno, porque lo cierto es que es una obra que, claro, donde las reacciones
Bueno, importan mucho, bueno, y sobre todo para mi abuela importan mucho, o sea, cada cosa que le dicen se le queda y de algún modo la modifica. Es una obra que está realmente, yo creo, bastante viva y que intentamos mantenerla con vida, porque repetir esto, o sea, que ella repita su testimonio tantas veces es bastante complicado. Bueno, eso es un tema, ¿no? Y una chica me decía, realmente me preguntaba qué pasaba, o sea, he estado muchos años preguntándome qué pasaba con las mujeres de esa edad y ahora me parece que ya lo entiendo después de oírla a ella, ¿no? Y es eso, es la historia del silencio. Y bueno, y decías, si mi familia es una familia normal, claro, o sea, sirve como ejemplo, pero yo también es verdad que he tenido la suerte, esto lo contaba estos días en Rosario, de tener un archivo de fotos y de vídeo fantástico, de haber tenido en casa realmente un documentalista. Oye, sí, eso es importante que nos cuentes, porque los documentos de tu abuelo, claro. Sí. Es raro, ¿no? Sí. Él lo hacía por hobby. Claro. Bueno, en el texto lo digo, sí, o sea, es como su manera, yo creo que es un gesto íntimo, inconsciente de resistencia, de alguna manera. Bueno, las películas son películas familiares, son 8, no hay nada muy excepcional, hay cosas mejor grabadas, peor grabadas, pero sí, o sea, lo fuerte es la tenacidad. Bueno, es fuerte también comprarse una cámara en el año 59, que nadie tenía cámara. Es lo que decía yo, ¿cómo podía andar en esos claro, años? Ahora que alguien ande filmando, claro, pero bueno. Sí, sí, y tampoco es que tuvieran mucho dinero, o sea, una familia más o menos burguesa, pero justa. Entonces, y con 2 hijos, o sea, él como que hizo un esfuerzo grande para... Bueno, luego mi abuela lo cuenta, ¿no? En el año 59 le prestaron una película, la vieron y entonces decidió comprarse la cámara. Y bueno, nada, coincide también con el nacimiento de mi madre, que es la protagonista de todas las películas. Digamos que en las películas se ve todo, o sea, todo su pensamiento del mundo, en mi opinión su miedo a ese momento, a todo, se ve todo. ¿Y las películas qué son? ¿Reuniones familiares, cumpleaños, sí, almuerzos, en general encuentro, sí, en general paseos? sí, en general sí, pero he seleccionado como un poco las cosas que más se salen, lo más interesante, y lo que también tiene una calidad, sí, no sé, hay algunas tomas maravillosas, mis 2 bisabuelos vestidos de negro caminando por una playa durante un buen rato, que es una imagen muy potente, sí. Pensé bastante hoy traer la película, pero pues no lo hice porque creo que si todo va bien, a lo mejor el año que viene presentamos la obra entera, y yo creo que es importante que esa obra se haga. Entonces, como... o sea, es importante que se haga entera, quiero decir, mostrar solo las películas... no, claro. Es como... la presencia de ella es la que sostiene todo eso. Y para mí es una obra escénica, no he enviado esto a festivales de cine porque no es para eso. Es una pieza de teatro. Entonces... Vamos a ver tu concepto de puesta en escena. Vos me decías, esto es un teatro documento. Descrees de la ficción dramática, en el concepto básico tuyo de dramaturgia, a tal punto que la pones a tu propia abuela, es decir, ahí no hay una actriz representando, sino tu abuela presentándose. Sí. También hablas, y eso creo que merece también una larga charla, pero ya saldrá el tema de la necesidad de que lo dramático esté traspasando los cuerpos, ¿no? Pero no los cuerpos de los actores, sino los cuerpos de los se me viene también otra cuestión que planteada por Agamben o Benjamin, la de los testigos, ¿no? ¿Quién la discusión de los auténticos testigos? ¿Quién es el testigo? El que vivió la situación, ¿no? No el que la vio. Entonces vendría a ser tu abuela una suerte de testigo fundamental, ¿no? O sea que por eso está traspasada en su cuerpo. Y de testigo recuperada in extremis, además. O sea, esa idea de urgencia. A mí hay una frase de Agamben que me encanta, no sé, y con esto que dices, como que siempre me acompaña, que
dice, en Desnudez creo, dice, contemporáneo es aquel que recibe en pleno rostro el haz de tinieblas que proviene de su tiempo. Y como es muy certera, ¿no? Y entonces, o sea, ella en el proceso de ensayos, que para mí también fue, bueno, muy importante, eso, porque yo en realidad no he tenido demasiada relación con ella verdadera. O sea, mi abuela en mi casa es una persona distinta a la que es en escena, a la que es trabajando. Es como... Y en realidad en mi casa cumple una función de abuela. O sea, yo la he sacado de ahí y de alguna manera, o sea, no solo para conocerla y para conocer su vida, sino que ella también se ha dado cuenta de cuánto valía su vida, cuánto vale su vida. O sea, ella decía, pero todo esto, ¿qué le va a importar a todo el mundo? Así hasta el día del estreno, hasta que acabamos, hasta que se dio cuenta de lo que significaba hacer eso. Y bueno, yo también me di cuenta de alguna manera, porque sí, o sea, también dudas de... es un trabajo muy en el límite, en algún sentido. Seguro. Y sí, y te iba a preguntar, ¿tu abuela, vos has vivido con tu abuela? Sí. Casi siempre, o sea... Sí, más o menos, sí. Sí, me he criado bastante con ella. ¿Te has criado con ella? Sí, pero en un momento ella lo dice en el texto. Me da pena no haber contado a mis hijos. O sea, a ver, por explicarlo así muy fácilmente, o sea, mi abuela viene de un pueblo de Galicia, de un pueblo de Orense, llega a Vigo un poco antes de la guerra, pierde su lengua, por eso también... Ese a mí me parece un momento... Claro. Terrible. Por eso el título y por eso... lo hemos hablado, recuerdan que, digamos, no lo hemos hablado porque no nos dio tiempo, pero les dije, les recomendé, piensen en estos dos versos que lo dice como al pasar, pero que marcan... y lo dice al principio. Y lo dice al principio. Sí. Mi primera idea, bueno, yo le propuse en algún momento hacerla en gallego, o sea... Para mí hubiera sido algo muy importante que ella de pronto se hubiera puesto, o sea, se hubiera implicado como para hacer ese gesto de volver a su lengua. Pero lo cierto es que era muy difícil porque ella odia el gallego. O sea, lo odia porque la dictadura, bueno, claro, es que esto creo que no hemos pasado mucho por ahí, pero claro, lo que la dictadura hizo muy bien y de una manera asombrosamente inteligente fue... eso, en el caso de mi familia, mataron a uno y los 10 hermanos se callaron la boca. Eso es una cosa repetida en pueblos, en ciudades españolas, ¿no? Era así. Era esa... yo creo que muy pensado, muy... de una manera muy, muy perversa. Entonces, bueno, a ella le hicieron odiar el gallego porque, bueno, se prohibió y bueno, en el colegio... O sea, su familia le decía que no lo hablara y nada, y hasta llegar a los 85 odiando su lengua, en realidad. Su lengua materna. Que bueno, luego lo nombro. Estábamos hablando de la puesta. Claro. Yo les comentaba también a las chicas que, promediando, te lo decía vos esta mañana, promediando el trabajo, la lectura de la obra, he descubierto los videos. Y he visto que ella está sentada con un escritorio, con una mesa, leyendo y la proyección de las películas. Sí, ahí creo que está un poquito montado. Es como primero toda la proyección, luego sale a escena, muestra unas fotos que se quedan proyectadas y luego habla. O sea pero no es simultáneo. No es simultáneo. No, es primero la peli y después ella. Sí, es bastante... sí. Entonces, la película va sola, no tiene sonido. Sí. No, el sonido propio, quiero decir. No, porque los 8 y los Super 8 no tenían sonido. Claro, pero vos le pusiste a eso. Yo le puse, sí. Yo digitalicé. Claro, se proyecta en digital, no se podía proyectar. Imposible. Bueno, esa hubiera sido otra también bonita, ¿no? Claro. Intentar... producir el Super 8. Pero era muy... estaban muy mal las películas. Esta era otra cosa también importante dentro del origen de la obra, que era
también la urgencia, no solo porque mi abuela lo hiciera esto ya, porque no, dentro de 5 años no lo iba a poder hacer, sino porque las películas estaban casi pudriendo. O sea, estaban bien cuidadas, muy bien ordenadas, pero bueno, Galicia es muy húmeda, no es ninguna tontería la humedad para unas películas. Hay una doble recuperación ahí, o Sí, triple, sí. que porque también está la recuperación de ese objeto, ¿no? De ese elemento que son las películas. Totalmente, sí. Que... Y ponerlas otra vez como en... Porque yo cuando yo era pequeño, mi abuelo todas las navidades ponía las películas. Sí, era casi como una cosa de, bueno, otra vez las películas, qué pesadilla, por favor. Sí, nadie quería verlas y no sé, claro, ahora y quieren o sea verlas. Que esa suma de las películas en las navidades terminó... Totalmente, terminó en esto. Sí, sí, claro. sí. Bueno, qué suerte. Sí, y no, me decías lo del puesta en escena. Ah, sí. Sí, no sé. Digamos, no sé, bueno, no hay más remedio que hablar de la puesta en escena, porque hay una puesta en escena. Sí. Sí, es como que para mí los materiales condicionaban que fuera algo así de simple. Es como, ¿qué iba a hacer con mi abuela? ¿Le iba a hacer aprenderse un texto de 40 páginas? Es imposible. Ahora casi se lo sabe, casi lo podría hacer sin los papeles, pero no sé, por ejemplo, Eduardo lo dice en su texto, ¿no? Sí. Qué bonito es ver a la mujer con sus papeles. O sea, esa materialidad del papel, las tres cosas que hay en escena, de pronto toman un valor, yo creo que muy importante. Por ejemplo, pasa unas fotos, hay una cámara instalada sobre la mesa y pasa unas fotos manualmente, y entonces se le ve sus manos mientras pasa las fotos. Las mira y las pone. Y entonces la cámara filma la foto y se proyecta atrás. Y esa cosa también muy pequeña de ver sus manos, es como que todo el mundo dice, joder, qué manos, qué manos. Y bueno, y luego los gestos. O sea, hay gestos de las películas y de las fotos que a ella se le ven todavía. O sea, hay gente que es muy buen espectador que se fija en esas cosas. Y yo creo que esas cosas son las que construyen la obra. Es una obra para gente que ve eso. Y claro, no todo el mundo lo ve. No, seguro, claro, depende. Vos me dijiste esta mañana que había tres razones o tres motivos en el texto que lo hacían dramático, porque cuando hablábamos de que la escritura de la obra dramática, del Estado Salvaje, era muy similar a la de Romeo y Julieta, es decir, si las comparábamos, además variando un poco la temática, de lo general a lo mejor a lo particular, o de lo de tus abuelos a lo tuyo, pero vos me dijiste, hay tres cosas que hacen... ¿No te acuerdas? Sí, pero no recuerdo. Nada, ahora no, yo te dije, decilas esta tarde. Hay tres razones por las que puedo decir que es una obra dramática. Qué difícil. Bueno, me las hubieras sí, dicho la facultad. Claro que sí. No lo sé. No sé, pero... Pero bueno, ¿qué dirías ahora? ¿Por qué es una obra dramática? Sí. No sé, porque... O sea, en realidad todo mi trabajo viene de ahí. En realidad también hay toda una cosa que está bien hablar sobre mi formación, sobre cómo llego yo a este tipo de puesta en escena, que también viene ya no solo del teatro de Rodrigo y Angélica, sobre el que podemos hablar como, digamos, padres en España de una determinada forma de hacer. Esta obra no tiene en realidad nada que ver con ellos. Abre como otra vía. Toda la gente cuando trabajaba con la Tristura fue como medio conocida en España. El nombre de su grupo. De mi grupo de teatro. O sea, en realidad todo está abordado desde la idea o sea, desde la poesía,
Y en un momento también se cruza en mi camino la danza y la historia de la danza y la danza conceptual, que, bueno, realmente a América Latina, por lo que yo sé, no ha llegado mucho. Pero que a mí me parece, digamos, el movimiento escénico más interesante de los últimos tiempos. Pienso en gente como Jérôme Bell, Xavier Leroy. Jérôme Bell es bastante importante con relación a esta pieza, porque Bell lo que hace básicamente son también biografías escénicas de bailarines. Toda una serie de su trabajo tiene que ver con eso, ¿no? Con contar la historia de la danza a través de los cuerpos de bailarines que han bailado con grandes de la danza, ¿no? Con Merce Cunningham, y bueno, y cuentan de qué manera los cuerpos disciplinados de la danza, o sea, en ese momento toman la voz, se convierten en creadores y de alguna manera cambian la historia de la danza y ellos se responsabilizan de lo que son y de lo que... No sé, a mí eso me interesa mucho. El teatro que cuenta la historia del teatro, la danza que cuenta la historia de la danza, porque hemos llegado a un límite en la representación, sin duda. O sea, un límite en la ficción, no hay... O sea, no sé. Para mí también hay una cosa generacional. Yo no consigo ver un Shakespeare, no consigo ver un Chekhov, nunca lo he conseguido. No soy capaz. O sea, sé cuál es, sé qué es, sé que Declan Donnellan es un gran director de Shakespeare, pero para mí eso no transforma en la raíz nada. No sé. Y claro, ahí estamos en la idea de qué es burgués y qué no es. Claro. Y volvemos. Sí. Y de teatro más reciente todavía tampoco. Nada que sea teatro ortodoxo te estimula, como espectador, digo. No mucho, pero también creo que tiene que ver con más que a nivel ideológico, con una incapacidad a lo mejor o sea, tampoco me interesa una novela, o sea, me interesa la novela y la poesía y la literatura en la medida en que es experiencia de lenguaje, y la escena me interesa en la medida en que es experiencia directa del cuerpo. Y es como que yo creo, o sea, que no es un pensamiento a priori político. Me encantaría ver un Shakespeare o una ópera, consigo verlo y a lo mejor consigo disfrutar, pero no me va a tocar, no me va a cambiar la vida. Y al final, un poco esa es la idea de todo esto, ¿no? Por eso hace uso del monólogo Supongo. Sí. La mayoría de tus obras son monólogos. Sí, no existe el diálogo, no se escribe diálogo. Yo no conozco nada más que esta, pero tengo guardada una que no he leído, que la encontré en internet. Semmelweis. Que la quiero leer, pero bueno, decía, ya estaba tan entrampada con esto que digo, no, ya lo leí. Bueno, es una obra de hace muchos años. La historia es fabulosa, no por la historia es la historia de un médico austriaco que descubrió las fiebres puerperales, las mujeres que se morían porque los médicos no se lavaban las manos después de los partos. Fue el médico que obligó a lavarse las manos al resto de los médicos, el que se dio cuenta de que esa era la clave para que en un momento en que eso no se hacía. Y entonces esa historia es fantástica. Yo también tengo un problema con mi obra, con lo que he ido haciendo, porque, digamos, acabé con la historia con el trabajo que había hecho durante 10 años con mi compañía y no acabamos de recoger ese material, y es una cosa que estaría bien hacer en algún momento, porque en realidad todo esto es el resultado también de muchos años de trabajo en grupo y de la experiencia de la comunidad. El primer libro que hice, La educación física, también habla de eso. O sea, volviendo a lo dramático de estos textos, decía Cristina recién que por eso escribes en monólogo. De todas formas, ni el monólogo ni el diálogo autorizan una escritura dramática o la teatralidad de un texto. Pero de todos modos, en el caso tuyo, yo creo que en la estructura de los monólogos, consciente o inconscientemente, hay
hay secuencias como las que tenía la tragedia clásica. Creo que estás más relacionado, ¿verdad? Lo pretrágico, claro, sin duda. Bueno, qué suerte. Es lo que yo veía, que lo dramático tuyo está en el origen de los tiempos, es decir, en aquella estructura que en la tragedia era muy estricta, ¿no es cierto? Prólogo, episodios, páramos, espárados, estásimos, etcétera, y que no se podían saltar, pero que si nos pusiéramos a verlo, bueno, no los he completado, no he hecho más complejo el análisis a los chicos, pero si en algún momento alguien trabaja esto, me interesaría ver ese texto, porque esa forma, ese armado, esa composición, mejor dicho, que subyace, ¿no? Porque hay un prólogo, ¿no? Hay estásimos que serían la participación del coro, el párodo, mejor dicho, de participación del coro, que por ejemplo acá está con el texto poético que es tan bonito de la canción que hablábamos hoy, ¿no? Sí. Palabras para Julia, sí. Claro. Y también lo de Palabras para Julia, es que hasta se las canté a los chicos. Y están los episodios, desde luego, ¿no? Claro. Es decir, que creo que van apareciendo esas tres partes, porque al fin de cuentas, la tragedia, la pretragedia, casi el ditirambo, tiene esa forma poética, pero que es dramática, que da lugar al teatro. Y en lo de la... Y no habiendo... A ver, en las Palabras para Julia está en la biografía de la abuela, pero en la del abuelo hay otro elemento. Las citas de autores clásicos. Sí, las citas de autores clásicos y la repetición de Ahora los recuerdo. El coro griego siempre tiene un texto que va marcando, ¿no? Claro. Y retinteneando constantemente. Yo me imagino lo que habría sido por el espectador, que el espectador conocía el mito y conocía todo, y sin embargo el coro iba como... Y acá, Ahora lo recuerdo, a mí me encantaría, es más, te digo, me encantaría verlo interpretado por un actor. Sería bonito que esto también lo pudiera hacer. ¿Verdad? O sea, no te digo lo que pueda hacer tu abuela, pero creo que representado también eso tendría un valor. Puede ser. Porque pondría en evidencia, tu abuela no es actriz, tu abuela es tu abuela y está contando lo que es su propia historia. Está atravesado su cuerpo por esta historia y su... Sí. Pero si la ves... Hay algo que le nace, ¿no? Sí. O sea, hay un hilo desde que ella hacía teatro cuando era joven. Hay algo que es muy impresionante. O sea, es como la España que se hunde y que vuelve a la superficie y que vuelve con la alegría de una niña realmente, aunque suene naif, pero es real. O sea, lo que se siente en escena con ella es eso. Bueno... Yo lo siento así y alguna gente también. No, seguro. Además, por eso ha tenido tanto éxito en Madrid. Acaban de representar la obra el 16, 17 y 18, ¿no? Sí, joder, ¿cómo lo sabes? O lo sé por Lisperal. Claro. Sí, Lisperal es ha colaborado en nuestro libro sobre Antonio Álamo, una periodista que le ha hecho un reportaje lindísimo en el Cultural. Realmente... muy completo y muy lindo, que se los voy a dar como bibliografía, un reportaje del 21 de septiembre, del 21 de septiembre, ¿no? Sí, creo que salió. Sí. Y está muy bien, está muy bien. Bueno, he dicho que no iba a hablar más. Sí, no, sobre lo que has dicho de la tragedia, sí, por supuesto. Yo, también mi formación es un poco caótica y un poco rara, pero claro que la tragedia está para mí presente, o sea, muy presente, es la base de todo, y ahí sí que me reconozco totalmente. Y también llega la tragedia a través de
por ejemplo, Heiner Müller, que la... Ah, claro. O sea, sí, para mí Müller también. es como sí, clave en sí. toda la... Es como el último gran dramaturgo, Sí. para mí. No sé. Sí, no, desde luego. Sí, sí. Sí. También, bueno, Coltés también está, para mí también es un drama... bueno, no sé cómo se dice acá, porque... Coltés, sí. Decimos Coltés, Pero, que sí. es un dramaturgo francés, ya desaparecido, muy, muy joven, pero que de alguna manera es como si hubiera desollado el lenguaje dramático, ¿no? Y lo ha trabajado de una manera... tiene una obra bellísima que se llama La soledad de los campos de algodón, que acá la han puesto muchas veces. Sí, en realidad, La soledad de los campos de algodón. Esta obra también tiene algo con La soledad de los campos de Vos algodón. sabés que a mí me traía reminiscencias de Coltés. Para mí esa obra me cambió la vida. Pero totalmente. es que es bellísima. Sí. Yo la he leído traducida y es... Y es curioso en Coltés, claro, que hace literatura dramática y sin embargo hay ese lenguaje como en Müller. Bueno, Müller es un lenguaje mucho más atravesado, y mucho más desde la poesía, pero Coltés es como, para mí, dentro de toda la tradición de la literatura dramática, es como que baja como se dice del arte contemporáneo, ¿no? Que Rothko bajó la persiana, Frank Stella apagó la luz y allí se acabó todo. Y para mí Coltés es un poco eso también, como lo cerró. Sí, fue como un niño rebelde en su momento. Sí, ¿no? murió a los 41 murió años. muy joven y ahora verdaderamente es considerado no sé. un dramaturgo excepcional. A mí me gusta mucho hablar de nombres y la verdad es que es un poco complicado porque hay muchas compañías europeas que no han venido aquí, pero en esta idea de lo pretrágico para mí es como capital Romeo Castellucci, la Società Raffaello Sancho. Esta compañía, claro, sí, italiana, bueno, Romeo Castellucci, que no trabaja directamente con textos, es un escritor para mí, o sea, en sus textos teóricos, incluso en sus programas de mano, diría, que a veces son 2 párrafos, que bueno, que siempre tiene muy presente esto. Aires, yo creo que no, yo creo que no. Yo no he tenido noticias. No. Y para mí es quizá la persona en Europa que está haciendo lo que a mí más me interesa en escena y un teatro, eso, que tiene que ver con la tragedia y con la imagen, con la comunión, con la comunidad, con la asamblea, no sé. Bueno, he hablado un poco. Sí. Hablemos de la poesía también. Sí. Bueno, es lo mismo, estamos hablando porque el teatro es un teatro poético, evidentemente. ¿Es interesante esto? Sí. La cantidad... Sí. ¿Qué cosa? No, todo. Me lo estamos pregunto. Hablando. Recién cuando comenzaste leyendo tu obra, es como que le noté mucha similitud a la manera a tu poesía con tu teatro, como muy íntimo, como muy salido del pensamiento, de lo propio. Sí. Pero bueno, después lo aclararon cuando dijiste que era como una continuación en la biografía de la abuela y del abuelo de lo de Romeo y Julieta. Lo que me llama mucho la atención por ahí es la importancia al decir, a la palabra, que tiene por ahí a lo mejor que ver con esto de que decías primero de tus abuelos vivieron en una época en la que tenían prohibido el decir, prohibido el hablar, y teniendo en cuenta esto de que los nietos contestan el valor de la palabra, el valor del ahora poder decirlo, y que estés diciendo que es tu abuela la que representa la obra, ya me terminó de cerrar así como que ya es demasiado, ya es que ella sea la que lo dice, la que por fin lo pueda decir, me parece que a mí me estremeció realmente que enterarme que es la de la representación es tu propia abuela y no una actriz. Claro. No, es ella, con 85 años. Sí, no sé. Sí, no sé. Y también tiene que ver para mí este trabajo es un poco una explosión por haber estado antes trabajando en grupo y en comunidad. Y entonces esa necesidad de decir también me viene a mí de un
de una época en mi vida de, bueno, de contención o de trabajo siempre con los demás. Aquí es como yo solo con mi familia al abismo. Y sí, no sé. Sí. El decir en sí mismo es algo muy valioso allí, ahora creo, todavía. Esa voluntad de decir más que de elaborar, o de no elaborar demasiado porque hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Estamos como en una primera fase, yo creo. Entonces, sí, lo entiendo en ese sentido. No sé si te responde mucho, pero... Sí. ¿Hay alguna otra? ¿Algún comentario? Yo tengo una pregunta relacionada con lo que dijo mi compañera, que, digamos, en el momento de leer la obra no sabíamos que era tu abuela la que representaba ese monólogo. Entonces, sabiendo ya que si publicas tu obra te va a exceder, cabe la posibilidad de que esa obra fuera representada de otra forma. Digamos, utilizar estos monólogos para que sea representada y no ya con tu concepto, o sea, que no puedas controlar lo que se pueda hacer después con esto y que sea representada por actriz, por un actor. Digamos, como que existe la posibilidad de que ese contenido que vos le estás dando de alguna forma se ha transformado también con el tiempo. Sí, claro. Sí, tu pregunta es si dejaría hacerlo. O sí, no lo sé, tendría que ver. La verdad es que cuando se trabaja con nombres, con fechas, no sé, el otro día, por ejemplo, en Madrid me pedían, en el contrato me decían que cedía los derechos de toda la obra para posibles, por si el lugar, por si el teatro donde se presentaba, un centro cultural que está muy bien, se podía servir de esas imágenes para promoción suya. Y dije, no, esto no, o sea, me tienes que cambiar el contrato porque no puedo ceder estos Super 8 para nada. Te doy 30 segundos de los Super 8, pero bueno, nada más. No sé, es un tema y a veces yo no soy consciente, o a veces tengo la sensación de no haber pensado demasiado en eso y cuando me suceden cosas como esto de Madrid, digo, bueno, no sé, uno quiere, o sea, yo elijo la exposición porque creo que es necesaria y porque creo que estoy preparado para hacerlo, porque estoy de algún modo reconciliado con la historia y porque creo que la he pensado lo suficiente y la he sentido lo suficiente, pero no todo el mundo que está en esta historia está en el mismo punto que yo y es delicado. Bueno, podría contar 1000 cosas, ¿no? De reacciones familiares, etcétera. Nada demasiado grave, pero sí hay cosas complicadas. Claro, porque se expone una historia familiar. Absolutamente. Sí, es algo que no puede ser. Hay esta vez un problema que habría que resolver. Si quitamos la ficción, puede suceder esto. Sí. Si vamos por la realidad sin tamiz, ¿no? Sí. ¿Cómo ves este nuevo teatro que, en tu caso, bueno, hablas de una historia familiar atravesada por una historia nacional, trágica, terrible, pero en otro caso, en que no hubiera habido esas dos historias paralelas, el teatro no caería en una simplificación de lo dramático. Sí, hoy mismo te estaba hablando, claro, por ejemplo, ahora en Buenos Aires he visto la última obra de Vivitelas
y que es una especie de... Coméntalo, sí, yo lo leí en la versión. Es un trabajo de homenaje al Teatro San Martín, que por supuesto es maravilloso, con los trabajadores del Teatro San Martín. Y en realidad para mí no tenía ningún interés, porque eran los trabajadores del teatro contando sus anécdotas del teatro, algunas bien contadas y algunas, bueno, pero no dejaba de ser un homenaje al teatro y un homenaje a... Y yo creo que, por ejemplo, esta obra, que podía ser un homenaje a mi abuela, creo que no lo es. Nadie lo siente como algo así. Para nada. Y ahí, claro que hay un montón de límites que puedes caer en la tontería con mucha facilidad. No digo que la obra de Vivi sea una tontería, porque Vivi se ha inventado el mundo en algún sentido y eso es como valiosísimo para mí. Pero no sé. Yo creo que cada uno lo resuelve de una manera. Por ejemplo, eso, si hablamos de Angélica, por ejemplo, de Angélica Lidl, claro, es hablar de nombres todo el rato. Pero sí, ella lo salva exponiendo, o sea, ella lo salva siempre por el exceso, siempre poniendo más, siempre poniendo más. Y Rodrigo García también. Angélica Lidl es una autora dramática muy importante en España que también ha producido una ruptura total y que ha llegado, y Rodrigo García, otro autor que coincidentemente ha nacido en Argentina, pero tiene toda su vida hecha en España, y han hecho verdaderamente los dos un teatro del exceso, en donde pueden, el espectador tiene que ir por lo menos prevenido a que suceda cualquier cosa en escena. Es fuertísimo. Yo te iba a decir que para mí, a mí me han interesado. Yo no he visto nada más que videos de los dos. Óscar Cornago, ¿lo conoces a Óscar Cornago, no? Que trabaja, ha estado acá dando... Ha escrito sobre mi trabajo. Ha escrito sobre tu trabajo. Sí. Que ha estado aquí dando un curso, ha trabajado sobre Rodrigo y Angélica, y porque precisamente él trabaja teatro postdramático. Sí. Y bueno, ahí en oportunidad de ese curso he podido ver videos más completos, ¿no?, de las obras de ellos. Sin embargo, la diferencia con lo tuyo, creo que es todo lo contrario. Es decir, ellos pecan o llegan a lo que llegan por ese exceso verbal, inclusive, y físico, porque es de acción también en el escenario. Y vos, creo, volviendo a la tragedia, por ese cuidado del lenguaje y ese manejo de los sentimientos, ¿no?, que permiten que el espectador acompañe. Imagino lo que debe ser representando, viendo la representación. Es decir, que un teatro te puede producir rechazo como espectador. Yo cuando vi esos videos no sabría, desde luego que de tener la oportunidad iría a ver una obra de Rodrigo García, pero por verla. Pero no sabría si ser una espectadora no tiene... No, está bien, bueno, sí. Tengo yo. No sabría ser una espectadora muy, muy atenta de esa obra. No sé si está... Sí. Fíjate si anda. En cambio, lo tuyo tiene esa poesía que no falta. Sí, bueno, no lo sé, claro, eso yo no soy no, vos el no más, podés decir, claro, no soy creo el más que ahí indicado. Está la diferencia. Sí, para mí lo está un poco. O sea, y ellos cuando hablan de su trabajo, Rodrigo, por ejemplo, es bastante lúcido y dice, yo en realidad no soy capaz de crear un mundo, dice, por eso hago todo lo que hago. Es como, todo es imposible, todo es una mierda, digamos, y entonces vamos a escenificar eso. Para mí es como que aún hay una oportunidad y hay cosas que reconstruir, hay labores por hacer, no sé, y yo creo que también yo hago esto, tú decías antes,
yo hago esto porque existe la literatura dramática, por un lado sí, y por otro lado porque están gente como Rodrigo y Angélica que han hecho esos dos trabajos que han abierto también mucho campo, ¿no? Pero sí, hay otra cosa, sí, el lenguaje, sí, me importa a mí mucho esta idea de la creación del mundo y esta pieza, de alguna manera, con estos 4 elementos escénicos que hay, con el lenguaje, yo creo que también, yo cuando la imaginaba al principio, me imaginaba que el principio de la obra era algo así como mi abuelo reuniéndonos en Navidad a ver las películas. Y para mí, por lo menos en su puesta original, en el Museo de Vigo, con ese espacio tan cargado, para mí se daba eso. No sé, sí que algo parecido a un mundo hay ahí. No, seguro. Yo creo que sí. Por lo menos yo lo he sentido, hay un mundo construido y hay eso que tenían los griegos para la tragedia, decoro. Sí. Es algo que no lo sabemos manejar o lo interpretamos mal, es una palabra gastada para nosotros. Sí, sí. Es decir, en vez de que chorree la sangre, como es Rodrigo García, porque pasa todo eso, vos podrías haber sido mucho más fuerte, porque daba lugar el tema. Y sin embargo, hay eso que es el decoro que permite equilibrar las fuerzas y mostrarnos todo poéticamente, con lo cual creo que se puede construir el mundo. Sí, es como una gota de sangre contra un chorro de sangre. Exacto, así es. Algo así. Sí, así es. Hace tanto que me habían dado el micrófono que me habían convertido en una verdadera estatua. Es que ni lo había visto. Perdón, gracias. Hablando de tragedia. Hablando de la tragedia. No, he quedado muy lejos ahora con la pregunta. Entonces, si la de antes fue tonta, esta va a ser bien la basada. Bueno, no, porque estoy preocupada por tu concepto de... Bueno, preocupada no me desvela. Por tu concepto de ficción me parece una cosa muy interesante con respecto al teatro, y yo vuelvo a lo que me ha cautivado, me ha parecido muy... me interpeló tu poesía, y te quiero preguntar concretamente, a ver si nos entendemos, si vos entendés que la poesía es un género de ficción. También. No. ¿Qué es? ¿Qué es? Sí, por un lado es una... Sí. Por un lado es una experiencia de lenguaje, sin duda, y por otro es una experiencia de una forma de vida que yo creo que es inédita. O sea, yo creo que todos los poetas que me interesan, de algún modo, tienen una forma de vivir y con todo lo que eso conlleva, o sea, de sufrir, o de disfrutar, o de lo que sea, distinta a todos los que han estado antes. Pasa por ahí. Para mí la poesía es eso, es una forma de vida y por ejemplo, el otro día en Rosario también lo decía, esto lo dice mucho Gamoneda, la poesía no es literatura, se sitúa en otro nivel, en otra esfera, y para mí eso es una frase que me parece importante, sí. Perfecto, y eso es lo que podría unirte a Valente, el segundo Valente, digamos. Pues yo no puedo responder eso. Para mí la relación con Valente y con la poesía española es un poco rara, porque en realidad yo leo y quizá tengo... Por un lado me interesa mucho, o sea, mi tradición es la poesía española, también la poesía gallega y la poesía portuguesa, porque para mí, o sea, estoy en un lugar también escrito en algún momento en gallego y yo creo, para mí eso es muy importante, una determinada tradición de la poesía gallega que empieza en las cantigas, ¿no? En el siglo XII quizá, y que para mí está muy presente, pero hay una influencia muy marcada de la poesía norteamericana, ¿no? Y entonces... No sé, siempre me pregunto qué pensaría Valente si le diera eso. En algún sentido, es muy rara mi relación con la tradición española, porque alguna gente piensa, por ejemplo, que lo que yo hago está muy próximo a la poesía de la experiencia, que es algo que yo odio, ¿no? Pues García Montero, Benítez Reyes, toda una serie de poetas que no me interesan nada. Sí, realmente son horribles. Bueno, por no entrar en detalles, ¿no? Pero no entremos. Qué bueno. No, vos sabés que
No entramos en detalles. Porque nosotros lo estudiamos García Montero. Claro, Bueno, claro. A lo que voy, Claro. Pablo, voy a esto, te iba a preguntar y ya lo has contestado. Pero lo entendéis, ¿no? Que, o sea, donde se sitúa una cosa y otra. Y no sé. Sí, la experiencia del lenguaje, toda esa idea de la literatura viene de Valente, claro. Bien, perfecto. Bueno, chicas. Acabó la pregunta. ¿no tenías nada más? Le quería preguntar, así como habló de Shakespeare y que no puede tolerar que su cuerpo no está para Shakespeare, le iba a preguntar por Mala, ¿con qué tipo de poesía de la tradición española su cuerpo se sentía antipático? Pero ya me lo ha contestado. Bueno, pero habría más, habría más. Pero no, me imagino, pero ya... hablemos de las cosas que nos gustan, ¿no? Que Por dicen los eso, franceses. pero ya está, es que has dicho las cosas que te gustan, así que estamos. Bien, Sí. y si lo último, por mi parte, contame sobre el título, la educación física. Así se llama para nosotros una asignatura de la currícula escolar. Allí ¿Para también. ustedes también? Sí. Explicar, me pasó antes con la pregunta de, me cuesta explicar un título, pero es como para mí clarísimo, ¿no? Es como que la educación, o sea, yo fui a los maristas, me pasé 15, no sé, 13 años de mi vida sentado durante muchas horas, o sea, recuerdo el colegio como lo peor. Entonces, en algún sentido, no en todos, pero en algún sentido sí. Claro, yo creo que eso, como que la educación en general, yo, bueno, soy muy autodidacta en realidad, dejé de estudiar bastante temprano, después, bueno, hice una parte de la universidad, de la carrera de dramaturgia, pero tampoco terminé, tengo la sensación de que yo me he educado con los demás de una forma muy, muy extraña, buscando y devorando libros y bueno, no sé, y aprendiendo mucho también de la mala poesía, ¿no? O sea, claro, o sea, critico a García Montero, pero claro, a lo mejor a los 17 años no lo criticaba y me encantaba, ¿no? No lo sé. Entonces, bueno, la educación física es eso, la educación a través del cuerpo y de algo mucho más real que no se encuentra en el colegio, y por eso el mundo va como va, porque a los niños les arruinan la vida, por lo menos donde yo vivo. No, yo creo que aquí el mundo es un poco distinto. Ayer estaba viendo en la tele el programa de Jorge Lanata, ¿no? Bueno, que con todo su rollo, que a mí ese tipo de figura pues me cansa un poco, pero ¿lo vio alguno? Bueno, era un programa con estudiantes de 16 y 17 años. Joder, ¿cómo hablaban? Parecían premios Nobel, niños de 16, o sea, ¿no? Con mucha lucidez, sobre todo, sobre sí mismos. Me impresionaba mucho. Esa es mi otra... O sea, yo creo que Europa, en algún sentido, la Europa que yo conozco, está agonizando. Antes algo he dicho, ¿no? Sí. Y bueno, y es difícil encontrar ahí no sé, y la educación ayuda a eso. No sé, aquí las cosas funcionan de otra manera. No digo que el estado de la educación sea fantástico, digo que aquí la vida para mí es más real. Cuando salgo a la calle, cuando hago las cosas, me siento de otra manera que me gusta más. Y de hecho me vendría a vivir aquí si pudiera. Muy bueno, nosotros nos vamos allá. Es la segunda vez en este viaje que me pasa esto. Pero, o sea, que me dicen esto. ¿Sí? Sí, el cambiamos. Otro. Sí. No, pero... Bueno, ¿hay alguna pregunta? Nada. ¿Les parece muy raro que diga esto? No. No, claro. Claro. Quizás yo me he ido preparando para esa hiperrealidad. Es la segunda vez que decís esta forma de algo más real, como que en España no se vive lo real, la realidad, se vive algo alternativo a eso, y me parece que justamente tu forma de trabajar es como que los quiere traer esa realidad que están alejados. Me parece
que entre medio de todo lo que dijiste das la explicación de algo que no podías explicar de alguna forma. Claro, hombre, es que un país que desconoce totalmente su historia y que no atiende a los que podrían contársela, pues es que es un país que no vive en la realidad. Y sí. Claro. Pero aquí también tenemos de esos. Claro, claro, seguro. Lo que pasa que, claro, en estos días, bueno, sí, vos tenés una visión, probablemente, para los europeos en general, los americanos tenemos todavía esa suerte de naturalidad, ¿no? Que, no sé qué es eso sí. que suena, que tal vez ustedes la hayan perdido, pero de todos modos, bueno, ya sería entrar en otro tema. Si no hay más preguntas, Pablo, porque ya yo estoy cansada de hablar. Bueno, yo estoy bien, hay mucha gente que no ha hablado. Si habéis leído el libro, a mí o sea, quiero decir, claro, no sé, me gusta saber qué pensasteis en general de todo. No sé, no somos tantos. Sí, pero son tímidas las chicas. Yo creía que aquí no había... Los intimida la presencia del autor siempre. Pero vamos, cuenten la experiencia de lectura alguna. Nada. Te vamos a hacer llegar los trabajos, yo te he dicho. Vale, listo. Si alguien decide. ¿Habrá alguien que quiera trabajar con la obra de Pablo? Qué momento para preguntarlo, ¿no? ¿Será posible o le mandamos los trabajos sobre García Montero? Se lo va a mandar a él, ya me intimida. No sé si lo voy a elegir ahora. No, porque total, hasta el fin de año o el año que viene o febrero. Siempre hacemos, los trabajos que hacemos no los lee el autor, así que podemos decir cualquier cosa. ¿Sí? No, muchas veces sí, los nuestros sí. No, bueno, pero les ha servido de todas maneras el conocerlo a Pablo, el escucharlo, ver su posición frente al teatro y a la poesía, sus conceptos. ¿Eh? Sí. Sí. Ay, tú también. Hay dos más, por lo menos. Bueno, ahí paso el micrófono. Es una acotación. Hay que dejar los 30 segundos. Que primero te escuché, me encanta cómo recitas. Si podés recitar un poquito más, capaz estaría buena, si tenés ganas. Y después que está bueno, me encuentro como con muchos quiebres, ¿no? Desde la forma, la concepción de ficción, de literatura y un montón de cosas que se me aparecen como muy novedosas. Pero también lo veo como, o tu relación con la realidad inmediata tuya allá, o tu visión la veo como un poco apocalíptica también, ¿no? Como esto de una juventud que está medio hecha trizas y dormida y creo que, no creo que hables desde el desprecio, sino justamente desde la tristeza o desde esa tragedia de vivirla, ¿no? Pero ¿qué vuelta de tuerca o qué propuesta finalmente, que creo que se trasluce un poco en tu literatura, ¿no? Obviamente es el objetivo, pero qué perspectiva ofreces para que esto, o ves la posibilidad de que se pueda cambiar o invertir o progresar o lo que fuera, o no? ¿Te doy la respuesta real? Sí. Cerrar Europa, ponerle... No lo sé. No, y no es igual la situación en toda Europa, ¿no? Pero, bueno, tampoco conozco toda Europa. No, mi propuesta es clara, ¿no? Creo que más o menos te respondes en tu pregunta, ¿no? Sí, o sea, intentar reescribir la historia. Gil de Viedma tiene un verso que es muy interesante, que dice: la historia de España es la más triste porque acaba mal. Creo que es así exactamente. Bueno, creo que no está mal, a ver, o sea, no lo escribió por azar.
es como que realmente arrastramos mucho, son muchos años, yo creo, arrastrando la guerra civil, que suena a algo como ya, o sea, a mucha gente le suena como algo ya pasado, pero realmente en el 36 o en la República Española había un proyecto de país, un proyecto seguramente de vida, de comunidad, con todos sus errores, bastante moderno, casi diría que el más moderno del mundo. Y había cosas, bueno, empezando por la educación, con todas, a partir de la Institución Libre de Enseñanza y de muchas iniciativas, pues bueno, algo que visto desde hoy, si estudias un poco, pues parece muy, muy avanzado a su tiempo, ¿no? Pues la Iglesia, por ejemplo, ya no tenía ningún poder sobre la educación en un momento, o casi ningún poder, ¿no? Ahora, con gobiernos de derecha o socialistas, la Iglesia sigue con una presencia en el Estado español que da mucho miedo. Hablo de esto porque es como paradigmático, ¿no? Eso ya te habla de la calidad o sea, de la calidad como país, por no hablar de la idea de la monarquía, que acabamos de pasar de un rey a otro. ¿Cómo puede ser? No, nadie se lo puede... Bueno, decir esto en un centro cultural de España a lo mejor es un poco complicado, pero igual tengo que decirlo, ¿no? Porque si no, lo que hago no se sostiene. Entonces, bueno, no sé, para mí si te quedas ahí, seguir ahí. Yo, por ejemplo, ahora no vivo en España, vivo en Portugal, vivo en Lisboa, porque lo necesitaba, porque hay otra manera de vivir un poco distinta. No digo muy distinta, no tiene nada que ver con Argentina, evidentemente. Pero bueno, es un país que, bueno, la cultura, el medio, digamos, donde mi día a día es más llevadero, me gusta más. No sé, lo que queda es eso, trabajar y no sé, ir tomando las decisiones, más o menos. Pero no sé si es apocalíptico. O sea, antes le decía a ella que yo creo en la escucha, creo en la... O sea, creo que se construye algo, que esta obra cada vez que se presenta allí, y se ha presentado también en lugares muy extraños, en pueblos muy pequeños a veces, siempre tengo la sensación de cambiar un poco el mundo. Y yo, al final, resumo todo en esa idea que es de adolescente total, pero que a mí me guía. No sé. ¿Vos? A mí me gustó mucho el prólogo. Me gustó mucho la obra, pero el prólogo me interesó mucho y fue una de las cosas que más marqué así. Me interesó mucho porque aparecían muchas cuestiones concretas, como muchas certezas también. Certezas, ¿no? Pero de lo que quizás para vos es el teatro y para lo que quizás para vos es importante de la obra que después presentás. Y me interesó el final, que hablas un poco de esto que quizás ella dice apocalíptico, que quizás es la situación de ver una realidad con la que uno no está muy contento, o una mirada un poco pesimista, con la que yo muchas veces me identifico también, y que dice que la guerra todavía persiste. Hablas de una guerra que vivís en una guerra, que vivís en guerra, sí, y que hasta que no se hable y no se pronuncien las palabras y no se termine el silencio, esa guerra va a persistir, y que a vos te gustaría, dentro de todo eso que decís acerca del teatro, ser quizás recordado por ser alguien que hizo que una cárcel deje de ser cárcel. Sí, eso es una referencia al sitio donde trabajaba. Sí. Pero me parece que tiene que ver con varias cosas de las que decís en el prólogo. Una es la cuestión de la memoria, digamos, como cárcel, pero también la realidad tuya actual, más allá de la situación de la guerra civil. Sí. Esta realidad que
se presenta y que de algún modo no es del todo lo que uno quizás querría, y que la obra en sí y el teatro tiene esa posibilidad transformadora que me parece que quizás borra esa idea apocalíptica o pesimista, generando esa posibilidad, digamos, de deshacerse de una cárcel, por ejemplo, como un símbolo, o terminar una guerra pronunciando una palabra, como sería por ahí la poesía, o acabar con el silencio de una historia a través de una carta de una abuela, por ejemplo. No sé, me gustaba como ese final del prólogo. Claro. Pues sí. Sí, no sé, en algún sentido es un poco la continuación de su pregunta, ¿no? Me venía a la cabeza, o sea, en realidad no todo está... no todo tiene que estar en relación con la historia todo el rato, es decir, no sé, tu propia vida en algún sentido se sale, la poesía se sale, el arte se sale muchas veces de ahí, y eso te... viajar, no sé, todas esas cosas, sí, no sé, y la historia de España es muy dolorosa, o sea, es como, yo creo que es muy dolorosa, pero al mismo tiempo es fascinante, o sea, yo lo encaro el trabajo también desde un lugar de relativa comodidad de, bueno, de que ahora la gente no se mata, pero es verdad, por ejemplo, por seguir un poco con la idea de antes, que la derecha española, o sea, los representantes de los partidos de derecha en España, sí, son los hijos de los ministros de Franco, de gente, bueno, a veces de represores, eso es un dato que, bueno, hay que saber, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, eso es así. Y luego, nada, o sea, en realidad la obra y la parte de mi abuela es una carta a sus nietas. Y entonces lo que ahí se busca es que ese silencio y esa herida, ese trauma familiar no se pase más a los siguientes. O sea, yo tengo 4 primas que son muy pequeñas, que es a quien se dirige ella, muy pequeñas, mucho más pequeñas que yo. Y entonces, o sea, para mí ahí hay también una vía de salida, ¿no? Bueno, esto se acaba aquí. Ahora, o sea, vosotras habéis visto la obra, habéis podido ver a vuestra abuela en escena, habéis podido... Esto algo cambia también, ¿no? Y bueno, no sé. Sí, hay una puerta abierta, ahí es un ceder el lugar y decir, claro, ahora sí, sigan ustedes, ¿no? En creer en el futuro. Claro. Si la misma figura de las nietas. Tus primas han visto, por supuesto, la obra y ¿qué han sentido? Sí, bueno, sí. 2 de ellas son muy pequeñas. Sí, las otras 2 sí. Nada, bueno, pues yo qué sé, es que tampoco saben hablar muy bien, pero sí, o sea, no saben hablar muy bien sobre un trabajo así, ¿no? Pero sí que, o sea, yo creo que todo el mundo a quien va dirigido esto lo entiende desde un lugar a otro, le duela más o menos, ¿no? Pero lo entienden. Y saben que es un acto de justicia, de alguna manera, de justicia poética o de justicia, de un relato que había sido eliminado de la historia, de pronto aparece, de la propia historia familiar. Claro. De pronto parece más valioso que todo el otro relato, ¿no? En mi opinión, claro, sí, lo es. Lo es. O sea, el que sufre siempre tiene la razón, de alguna manera. Claro. Bueno. Los que faltan por hablar. Nos vamos ya. Lo de leer, no sé, quizá después. ¿Estás cansada? No sé. No sé. Lee un par de poemas más, ¿sí? Y se llama. Ok. ¿No quieren? Elegidos más de Romeo y Julieta, de los que sea. De Romeo y Julieta, sí. No. Bueno, por todo este asunto, en realidad en el final del libro
también hay una... Me he quedado ahí como con la pregunta de cuál es la salida o cuál es la propuesta y, o sea... Mira lo que encontramos. ¿Acá? ¡Wow! Este es un símbolo. Es todo un símbolo. Vos levantaste algo y digo, debe ser tu lapicero. Alguien sabía lo que iba a pasar ahí aquí. Es el final de Romeo y Julieta es en realidad para un poco con la historia familiar y es la descripción de un paisaje, aunque luego al final del libro vuelve a eso. Pero bueno, son poemas que escribí como en un pueblo de Galicia que es, bueno, para mí mi lugar un poco. Cada día iré a la laguna, las aves me observarán antes de que los dioses me ataquen. El primer día saldrán volando, pero cuando pase el tiempo se acostumbrarán a mi presencia silenciosa. Soy transparente cuando entro en el agua y recuerdo un verso antiguo que escribí. Sé cuánto aguanta cada niño de mi clase sin respirar debajo del agua. Existe el baño perfecto, el pecado original. He vuelto después de muchos años a la costa que mi madre inventó para mí. El agua helada fue mi bautismo. Me rendí ante ella y ante nadie más. Yo, que nací para competir, recuerdo cada una de las veces que me dejé ganar y sobreviví. Todo el mar refleja que aquí una vez hubo un gran recibimiento. Somos iguales, el ave y yo. Estamos solos ante la roca preguntándonos, ¿a quién tengo que vengar? He causado dolor, he creído en mi casa. Si tengo suerte, veré al ave pescar. Si el ave tiene suerte, ¿qué me verá hacer a mí? Y este que sí vuelve un poco a la historia. La luz se movía entre los árboles y yéndonos del río vimos a un hombre y una mujer desnudos. Vimos a su hijo acostado en una toalla como si los tres acabaran de nacer. Inclinados sobre el niño, adorándolo, podrían ser tus propios padres y tú mismo. La belleza es incontestable para nosotros que hemos atravesado el infierno. Mire donde mire, están ellos que ni siquiera se giran para ver quién soy, totalmente concentrados en su propia fe. Después seguí mi camino deseando ser un padre expulsado del paraíso una vez más, pero sabiendo que quizá esa belleza, ese amor, no se me habían entregado. Y entendí, después del instante perfecto, que todo se renueva de golpe, padres e hijos. Pero nosotros, cuando vamos a algún lugar, no nos llevamos ningún recuerdo. Hemos sido irrepetibles y fascinantes tantas veces al día que nadie se ha fiado de ti y de mí. Allí donde vayas, mires donde mires, tus padres renuevan su presencia, vigilan que todos sepan quién eres, aunque les cueste la vida. Gracias.